La idea de este libro parte un poco de la constatación, que es conocida y nada de lo que les digo, de lo que les cuente les va a sonar extraño. La constatación de que ha habido importantísimos cambios en el contexto de la escuela y que algunos de estos cambios tienen que ver con una situación muy propia de la Argentina, con transformaciones bien nuestras, que incluso diferencian a la Argentina de muchos otros países del mundo y por lo pronto también de muchos otros países latinoamericanos, y por otro lado con transformaciones que se constatan también en otros países, que son transformaciones más bien culturales. Estos cambios en estos dos planos entonces han transformado completamente el contexto de la escuela y por lo tanto las características, las problemáticas, las preocupaciones, los sentires de los alumnos, y esto desafía la enseñanza. Por un lado, en la Argentina asistimos a un proceso muy fuerte de transformación social, de deterioro social. Entre la década del 80 y del 90 hasta la crisis de 2001, la Argentina fue el país de América Latina donde más aumentaron las desigualdades y la pobreza. Por esto se habla de el llamado proceso de latinoamericanización de la Argentina, porque efectivamente ustedes saben bien que la sociedad argentina, la estructura social en la Argentina se había caracterizado por una importante presencia de la clase media y altos niveles de integración relativa, ¿sí? Estas características cambiaron profundamente en las décadas del 80 y el 90, y si bien a partir del año 2003 vivimos un proceso de cierta recomposición, sobre todo, digamos, a raíz del proceso de crecimiento económico, se logró una importante mejora en los ingresos de buena parte de la población. Esta mejora que se constata en los ingresos no logró recomponer la rotura que se dio en el tejido social, la rotura de los lazos sociales que se había dado durante las 2 décadas anteriores. Por eso esto plantea un desafío a la sociología en términos de constatar este contraste fuerte entre la recomposición o las mejoras en el bienestar que se dieron efectivamente durante la última década frente a muchos síntomas de malestar social que se vienen percibiendo, y lo vemos todos los días en los diarios, cuyos síntomas son la violencia, el crecimiento de las adicciones, el crecimiento de los delitos, hasta el crecimiento de las familias monoparentales, el crecimiento del embarazo juvenil, el embarazo adolescente, es decir, toda una serie de síntomas que nos hablan de un profundo malestar social, y toda esta situación afecta profundamente la tarea de la escuela. Esto tiene que ver con que parte de esa mejora en el bienestar que se dio durante la última década no llegó a incluir a un sector importante de la población, que hoy es difícil hablar de estadísticas justamente porque nuestras estadísticas con la intervención del INDEC, ciertas estadísticas básicas, como por ejemplo los niveles de pobreza, son inciertas hoy, pero diferentes mediciones alternativas a las mediciones del INDEC plantean que hoy entre un 20-25% de la población se encuentra en situación de exclusión social, ¿sí? Es decir, sin acceso al trabajo, en situaciones de
inmersión en la pobreza estructural ya por más de una generación, y este nudo de pobreza estructural persiste en un contexto de un acceso creciente a la televisión. Hoy, si hay algo universal, si hay un bien distribuido universalmente en la Argentina, es la televisión. Y la televisión lo que muestra constantemente es justamente un desfile de bienes a través de la publicidad, ¿sí? En un momento de primacía del consumo, ¿sí? Donde los jóvenes, sobre todo, pero también los adultos, se construyen a través del acceso a ciertos bienes. Entonces, esta situación de pobreza estructural, de imposibilidad de acceso a bienes básicos, ¿sí? Donde confluyen las limitaciones en el acceso a diferentes bienes, ¿sí? No solamente los ingresos cotidianos, sino donde también el acceso a la salud es deficiente, el acceso a la educación es deficiente, el acceso a ciertos, a la infraestructura como las cloacas, el acceso a las cloacas, es decir, toda una serie, la situación de la vivienda es muy deficitaria. Entonces, en esos contextos, esos mismos hogares están expuestos al desfile publicitario cotidiano, y eso genera lo que se llama comúnmente, no de manera automática, por supuesto, pero en muchos casos, lo que se llama el delito aspiracional, ¿sí? Es decir, estar inmerso en una situación de fuerte deprivación y expuesto a la vez a todos estos potenciales bienes a los que está accediendo el resto de la sociedad. Paralelamente, la Argentina, como buena parte de los países del mundo, está atravesada por fuertes transformaciones culturales en la infancia y la juventud, ¿sí? Muy ligadas, en primer lugar, y ustedes lo saben bien, a el creciente acceso a las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy los chicos pasan más tiempo frente a la televisión y a internet que en la escuela, ¿sí? Hoy acceden no solamente a la información y muchos bienes culturales a través de las pantallas, sino que también estos espacios, tanto la televisión como internet, se transforman en espacios de construcción identitaria. Los chicos empiezan a construir su yo, ¿sí? Quiénes son, qué les interesa, modos de comunicarse, relaciones con sus pares, mucho más a través de la televisión y más todavía y crecientemente a través de las redes sociales en internet que en la escuela. Y esto supone una revolución copernicana para la escuela. Esta es una situación muy nueva, muy reciente, y que además va de la mano de otra transformación cultural, también relativamente reciente, que tiene que ver con la creciente simetría que existe hoy entre los adultos y los chicos, ¿sí? Es lo que se llama la horizontalización de las relaciones intergeneracionales. Este concepto que parece complicado tiene que ver con que el mundo que transmiten hoy los adultos a los chicos es cada vez menos seguro, menos certero, menos predefinido. Los bordes, o para utilizar una expresión de estos días, la cancha que le marcan los adultos a los chicos
tiene límites cada vez más imprecisos. Los valores, los conceptos de lo que está bien y lo que está mal. Los adultos, hoy existe prácticamente una celebración de la autonomía personal y de la capacidad de elección y decisión por parte de los chicos. Y esto afecta profundamente la tarea de la escuela porque afecta profundamente la autoridad, ¿sí? En el tercer bloque espero que ustedes me cuenten cómo perciben esta situación y cómo se da esta situación en las escuelas, pero lo cierto es que existe un seguimiento nacional sobre esta situación y la preocupación por la violencia escolar está muy presente en el Consejo Federal de Educación. Es tema permanente de discusión en el Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros de educación del país, a tal punto que ustedes sabrán que el año pasado se sancionó la Ley Nacional de Convivencia Escolar como un síntoma, como un reflejo de esta conflictividad creciente en las escuelas, que no solamente es preocupante en sí, sino que además reduce el tiempo dedicado a la enseñanza. Los docentes, esto incluso está demostrado por datos de PISA. Ustedes saben que PISA lo vamos a retomar en mayor detalle en el segundo bloque, pero PISA es la evaluación internacional más incuestionada, más prestigiosa que existe. En la última evaluación, que fue en el año 2012, participaron 65 países en esa evaluación, y esa evaluación, además de evaluar ciertos conocimientos y competencias, incluye un cuestionario en el que se relevan diferentes opiniones y datos a los alumnos y a los docentes. Y entre otras cuestiones, lo que se preguntaba a los docentes era sobre diferentes indicadores del clima escolar. Y ahí aparecía claramente que en términos comparados con el resto de los países estamos en una situación muy preocupante respecto del clima escolar. Y por otro lado, diversos estudios hechos en base a estas evaluaciones muestran que no solamente la evaluación de PISA, sino también otra evaluación que realiza la UNESCO en el nivel primario, está demostrado a través de diversos estudios que el clima escolar es el primer factor con un fuerte impacto sobre los aprendizajes, ¿sí? No sé si ustedes conocen lo que se llama los estudios de factores asociados a los logros, que lo que hacen es esto, analizar cuáles son las diferentes variables, los diferentes factores que pueden afectar positivo o negativamente los aprendizajes. Bueno, el clima escolar es el principal factor que en este caso actúa en detrimento de los aprendizajes. Por eso estas transformaciones sociales a las que me refería hace un momento y su impacto sobre la escuela son muy preocupantes. En el plano cultural, estas transformaciones en el modo en el que se construyen los sujetos, ¿sí? En el modo en el que atraviesan la infancia y la juventud, las nuevas generaciones, generan fuertes desajustes entre la escuela, entre lo que la escuela tiene para ofrecer, entre las modalidades predominantes todavía de enseñanza y los intereses de los chicos, ¿sí? Esa dispersión, ese zapping en la atención permanente de los chicos, esa predominancia de la ambición por el consumo, por lo inmediato, por lo placentero,
contrasta con la lógica escolar que está mucho más centrada en la concentración, el esfuerzo, la producción. Si bien por supuesto también es central, y sobre eso vamos a trabajar, la importancia del deseo y el placer por aprender, pero por supuesto que en cualquier proceso de aprendizaje estas otras actitudes del esfuerzo, la concentración, la capacidad para posponer la satisfacción inmediata son actitudes centrales para el aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí se está produciendo un abismo cada vez mayor entre los intereses de los chicos, entre los modelos de crianza de las familias, ¿sí? Esto es muy conocido y pero solo por mencionarlo al pasar, que digamos otra cuestión que se está planteando cada vez más en la relación familia-escuela es este pedido creciente de las familias por asumir el rol de crianza. Asumir el rol, digamos, de educativo que antes cubría la familia, ¿sí? Hoy cada vez más existe una especie de delegación el rol paterno en la escuela. Entonces, todos estos cambios plantean que ya no alcanza con modificaciones en los márgenes. Y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. No podemos mantener intocable en sus estructuras esenciales el modelo escolar moderno que todavía se sostiene en nuestro sistema educativo. No se trata, frente a esta dimensión de las desigualdades sociales, frente a estos tremendos cambios culturales, de hacer modificaciones en los márgenes. Lo que nosotros planteamos es que las políticas que nacen en los 90, las llamadas políticas compensatorias, que suponen darles más a los que menos tienen, ¿sí? Principalmente más recursos, porque estas políticas con el plan social en los 90, el PIE durante la última década y otros programas similares, han puesto el foco de la intervención en la dotación de ciertos recursos materiales a las escuelas. Esto supone que el principal problema de las desigualdades en nuestro sistema educativo es un problema de recursos, es un problema de ingresos, es un problema de recursos materiales para la enseñanza. Y por otro lado, digamos, incluso por la manera en la que están diseñadas estas políticas, en general son programas, los mencionaba recién, el Plan Social en los 90, el PIE durante esta década, son programas que corren casi como carriles paralelos a la política central. Pensémoslo en este caso para el nivel medio, es decir, hay ciertas políticas generales para el sistema y luego ciertas acciones de compensación que en los márgenes del sistema vienen a aportar más recursos para aquellas escuelas más vulnerables, ¿sí? Por supuesto que estas políticas supusieron una gran novedad y trajeron muchas ventajas en su momento. Por empezar, la de romper con la homogeneidad que había imperado históricamente en el sistema educativo. El tratamiento, digamos, lo mismo para todos. Esta pretensión universalista que históricamente y hasta nuestros días se plasma en el guardapolvo blanco. Bueno, las políticas compensatorias vinieron a decir no, las necesidades de las escuelas son diversas y hay escuelas que necesitan una atención especial,
Hay escuelas que necesitan más recursos. Esto fue un paso hacia adelante en su momento. La de romper con la tradición homogeneizadora de nuestro sistema, reconocer las desigualdades y efectivamente mejorar sustantivamente la situación de muchas escuelas que estaban en situaciones. Uno de los avances en su momento del plan social fue la eliminación, o los grandes avances en la eliminación de las escuelas rancho, por ejemplo, por solo citar un ejemplo. También hubo enormes avances y mejoras en el plano del equipamiento de las escuelas, el aporte de diversos recursos materiales y también algunas intervenciones más ligadas a lo pedagógico, pero que siempre fueron como anexas, digamos, siempre fue como un complemento de las intervenciones que estuvieron principalmente centradas en lo material. Lo que nosotros pensamos es que llegamos a un momento de agotamiento de las políticas compensatorias, y esto en realidad empezó a ser planteado durante la última década, y nosotros creemos que se ha llegado a un agotamiento de las políticas compensatorias porque lo que sucede es que no cuestionan los factores estructurales que explican que los alumnos más pobres fracasen en la escuela. Ahora lo voy a retomar. Esto que planteamos para el nivel de las políticas también lo vemos en la escuela. Creemos que hemos llegado a un agotamiento de la pedagogía de la remediación. Es decir, el fracaso escolar está tan instalado en nuestro sistema, y en el segundo bloque vamos a ver datos muy fuertes sobre esto, que mi interés era llevarlos a mirar la situación agregada de nuestro sistema educativo, ¿sí? Cuál es la situación digamos, promedio de todas las escuelas secundarias, que tienen una importante diversidad según las provincias, pero son datos muy muy fuertes sobre la preocupante situación de la educación secundaria. Entonces, lo que creemos es que los modos de enseñanza que han primado hasta ahora, principalmente lo que se llama el método simultáneo, es decir, enseñar del mismo modo, lo mismo, a un mismo ritmo, a todo un grupo, ya no funcionan. Ciertas políticas, en particular Conectar Igualdad, y además las propias transformaciones sociales y culturales que comentaba antes, están en los hechos irrumpiendo en las aulas y manifestando que el método simultáneo ya no va. Los chicos no pueden sostener la atención, la conflictividad permea, los profesores no pueden siquiera dar clase, pero todavía pareciera que cuesta encontrar alternativas para esta enseñanza. Las clases expositivas, el aprendizaje pasivo, con la única alternativa que es la repitencia para quienes no siguen el ritmo. El método simultáneo y la repitencia como única alternativa pedagógica para lograr esos aprendizajes que no se dieron, está llegando a un callejón sin salida. En realidad ya ha llegado hace tiempo a un callejón sin salida. Lo que sucede es que todavía estamos en búsqueda de la luz al final del túnel. Está demostradísimo que la repitencia no es una alternativa eficaz para lograr esos aprendizajes que no se dieron durante el año.
porque en la gran mayoría de los casos, entre otras cosas, supone exactamente eso, repetir exactamente o de manera muy parecida los caminos que ya condujeron al fracaso. Y además la repitencia tiene efectos muy fuertes en la autoestima de los alumnos, que perciben ese fracaso como responsabilidad propia, cuando en realidad ese fracaso nos tiene que empezar a llevar a reflexionar sobre la pedagogía, sobre las modalidades de enseñanza. Entonces, a partir de estos análisis que no son nuestros, sino que están muy instalados ya en el campo educativo, lo que pensamos es, bueno, hay que pensar nuevas maneras de abordar las desigualdades. Y pensamos, bueno, vamos a ver qué elementos, qué conceptos, qué ideas nos puede aportar un campo en general muy alejado de la sociología de la educación y de la política educativa, que es la filosofía política. Vamos a ver qué conceptos nos pueden ayudar a pensar estas cuestiones ligados a la idea de justicia. Entonces, en el libro lo que planteamos es, partimos de esta pregunta: ¿cómo construir entonces justicia educativa en este nuevo mundo? Y ahí lo que le proponemos, que no son ni todo lo que debieran estar, proponemos simplemente algunos principios que pueden ayudarnos a pensar este enorme desafío que se nos plantea hoy en nuestro sistema educativo. En primer lugar, el principio de considerar a la educación como derecho humano. ¿Qué quiere decir esto? La idea de derecho nos lleva a la idea de aspiración universal, a la idea de que todos los sujetos deben estar situados bajo un principio de igualdad. Un derecho no es algo que se compra, ni algo que se gana con esfuerzo, ni algo que se dona. Un derecho es algo que el Estado tiene que garantizar. Sitúa al Estado en una posición de obligación frente a los individuos. Esto nos aleja entonces de las concepciones meritocráticas que piensan que cada uno tiene lo que se merece, que cada uno tiene lo que se merece en función de sus esfuerzos. Es cierto, esto lo plantea Duvet, que la meritocracia, el valor del mérito, no es algo que vayamos a eliminar completamente del sistema educativo y de la enseñanza, porque eso invalidaría toda posibilidad de demostrar las propias capacidades, de tener la posibilidad de autodeterminación y demostrar la capacidad de obtener ciertos logros a los individuos. Pero esto no tiene que llevar a hacernos olvidar que el mérito, ni el mérito ni el esfuerzo son independientes de las condiciones sociales de los alumnos. Eso que muchas veces aparece como mérito en las escuelas, lo obtuvo porque se esforzó, muchas veces es producto del capital cultural que los chicos ya traen de la casa. No es lo mismo un hogar en el que existe una biblioteca, en el que los padres les leen a esos chiquitos desde chicos, en los que el chico vuelve a la casa y hay una casa calefaccionada con una madre que recibe y le pregunta al hijo si tiene deberes, si no tiene deberes, yo me siento con vos, te ayudo, que un hogar donde hay hacinamiento, condiciones habitacionales infrahumanas, familias que ellas mismas no cuentan. Hoy el 40% de los chicos que están en la escuela secundaria tienen padres que no fueron a la escuela secundaria y no tienen la posibilidad de ayudarlos. Entonces, lo que muchas veces desde la escuela, y esta es una idea muy instalada y sobre todo en la escuela secundaria, porque la educación
secundaria, nosotros muchas veces tenemos esta idea de que las tasas de educación, las tasas de escolarización, perdón, siempre fueron muy altas en la Argentina en comparación con el resto de América Latina, y esto es así efectivamente en el nivel primario, no así en la escuela secundaria. La educación secundaria estuvo concebida solo para las clases medias originalmente, y lo fue así durante buena parte del siglo XX. Hubo una primera ola democratizadora bajo los gobiernos peronistas a mediados del siglo XX, pero fue una democratización paulatina que continuó luego en la década del 80 y sobre todo en la década del 90, pero la verdadera apertura de la escuela secundaria es reciente, es de los 80 y los 90. Y continuó muy levemente durante esta década, como lo vamos a ver. Entonces, esta apertura de la escuela secundaria es entonces reciente, y eso explica en buena medida la dificultad que existe para transformar concepciones como la meritocracia, la meritocracia es un criterio de justicia, ¿cierto? Estamos hablando de esto, de la justicia, digamos. ¿Cuáles son los criterios que definen la justicia de nuestras intervenciones desde la política educativa y en el aula? Bueno, tenemos que empezar a revisar la meritocracia como el principal criterio de enseñanza, evaluación y promoción de los alumnos en nuestras escuelas. Un segundo principio plantea la necesidad entonces, y ligado al anterior, de situar a los chicos de sectores populares en el centro del sistema educativo. Tiene que ver con lo que venía diciendo antes, ¿sí? Los chicos de sectores populares ya no son esos chicos que, bueno, llegaron, pero no. Tenemos que repensar la escuela secundaria en función de las condiciones de vida, las características, las particularidades culturales de los chicos de sectores populares. Mientras la norma de la escuela secundaria siga siendo la clase media, vamos a seguir perpetuando el fracaso escolar. Esto no supone pensar escuelas para pobres, escuelas específicas. Justamente esto es algo que ha venido sucediendo muchísimo en la Argentina, es decir, que la incorporación de nuevos sectores sociales al sistema educativo se ha hecho de manera fraccionada. Es como en nuestro sistema educativo está destilando las clases sociales. Hay casi una escuela para cada clase social. Y hay estudios hechos en base a las evaluaciones de PISA. Voy a volver bastante a las evaluaciones de PISA porque a nuestro entender desde CIPEC, y es una idea ya muy instalada también en el campo educativo, que el valor, entre otros, incluso más allá, digamos, el primer valor de PISA no es solamente poder elaborar un ranking de sistemas educativos en el mundo para ver cuáles son los sistemas educativos estelares y cuáles son los peores, sino el de aportar. Estas evaluaciones tienen el valor de aportar muchísima información sobre las escuelas y la política educativa, muchísima información comparada sobre las escuelas y la política educativa, ¿sí? Y se están haciendo muchísimos estudios en base a los resultados de PISA, ¿sí? Y uno de esos estudios analiza a través de diferentes índices cuál es el nivel de segregación social en nuestro sistema educativo. En el segundo bloque les voy a mostrar cuán preocupante es la situación de la Argentina, y que ya no es una sensación, porque quizás lo que estoy diciendo a ustedes les resuena,
porque probablemente en sus barrios o en las escuelas que ustedes trabajan puedan ver o constatan esta situación que les digo, esta segmentación social de nuestro sistema, aún dentro del sector público. Ni siquiera me estoy refiriendo a la diferencia entre las escuelas privadas y públicas. Incluso dentro del propio sector público, una gran diferenciación del público de cada una de las escuelas, es decir, del perfil social de los alumnos que asisten a cada una de las escuelas. Y esto también tiene que ver con prácticas selectivas de las propias escuelas. Y para traer algunos ejemplos, entonces decía antes, no se trata de escuelas, de esto de situar a los sectores populares en el centro del sistema educativo, no alude o no apunta a la idea de pensar escuelas para pobres, como es la situación hoy. De hecho, una política íntimamente ligada con este principio sería la de pensar de qué modo, desde la política educativa y desde las prácticas institucionales, podemos contribuir con una menor segregación. ¿Cómo hacer para que en la educación secundaria, como lo fue históricamente en la Argentina, en la educación primaria, puedan convivir en el aula chicos de diferentes sectores socioeconómicos? Porque está demostrado, esto también de la mano de PISA, está demostrado que cuanto más integradas son las aulas, es decir, los sistemas educativos que logran mayor diversidad en las escuelas y en las aulas, logran mejores resultados. Cuanto más segmentado está un sistema educativo, más bajas son sus posibilidades de mejorar los aprendizajes. Y esto tiene que ver con lo que se llama efecto par. Es decir, que los alumnos no aprenden solo del profesor, sino que aprenden entre sí, aprenden del intercambio entre sí. Y la convivencia de chicos de diferentes sectores socioeconómicos mejora entonces los aprendizajes. Más allá de que, por supuesto, y en términos de justicia educativa y social, es deseable que una sociedad que pretende mejorar sus niveles de cohesión tiene que empezar por mejorar la cohesión social en las escuelas. Porque mal podríamos construir una sociedad democrática e integrada en donde existe un sistema educativo donde los chicos aprenden solo entre similares. Yo me encuentro solo con el que piensa como yo, me encuentro solo con el que tiene familias parecidas a las mías. Es una situación muy preocupante, y es todavía más preocupante teniendo en cuenta de que las alternativas de política educativa para revertir esta situación son muy complejas. Por eso los invito a pensar también sobre esto, hablando de justicia educativa, porque cada uno desde su lugar, y las escuelas por supuesto que también tienen una responsabilidad en esto, pueden empezar a pensar de qué modo. Es muy conocido, por ejemplo, probablemente ustedes lo vean en su práctica cotidiana, las escuelas exportadoras de repitentes y las escuelas importadoras de repitentes, ¿no? Entonces, esta es una práctica muy instalada en el sistema educativo que refuerza la segregación, porque el fracaso escolar está muy directamente ligado al nivel socioeconómico de los alumnos. Y esto se da entre escuelas y muchas veces también entre turnos, entre el turno mañana y el turno tarde, o incluso a veces entre secciones. Hay ciertas secciones donde se van acumulando los chicos con fracaso escolar. Esto atenta directamente, como decía, contra las posibilidades de mejorar el aprendizaje. Pese a que existe una idea también muy instalada, como la de la meritocracia, de que la conformación de grupos homogéneos favorece el aprendizaje. Pues bien, esto no es así. Esto no es así.
Por supuesto que para poder enseñar en grupos de con capacidades diversas, como lo es todo grupo tiene alumnos con capacidades diversas, esto exige ciertas capacidades en los docentes que muchas veces, por las falencias de la formación, no por responsabilidad individual de cada docente, sino por falencias de la formación, muchas veces no están dadas. Y no digo que esto no sea un enorme desafío. Lo que planteamos en el libro simplemente son ciertas señales de alerta para nuestra política educativa y nuestras escuelas. Un tercer principio, que es un principio que recorre todo el libro muchísimo y que lo retomamos en los diferentes capítulos, tiene que ver con la idea de Nancy Fraser, que es una filósofa estadounidense que plantea la necesidad de pensar la justicia como bifronte, como compuesta por dos caras. Dice, por un lado, efectivamente está la cara de la redistribución. ¿Qué supone la redistribución? Que las injusticias se deben principalmente al orden económico de las sociedades, a la manera en la que está distribuido el ingreso, es decir, que las injusticias se deben sobre todo a un problema económico de ingresos, un problema material, ¿sí? Desde Marx hasta diferentes tradiciones filosóficas en nuestros días, esta es la tradición más presente en las teorías de la filosofía política, ¿sí? La redistribución como el meollo, digamos, como la causa principal de las injusticias. Y Nancy Fraser dice, tenemos que pensar otra dimensión de la justicia que está ligada al reconocimiento. En este caso, las injusticias se sitúan más en un plano simbólico y cultural, no en el plano material. Y las injusticias en este caso están ligadas al orden del estatus social, en el cual ciertos grupos tienen menor estima, menor respeto y prestigio que otros grupos. Y ella aclara que acá no nos estamos refiriendo al reconocimiento individual como actitud individual, sino que se está refiriendo a patrones institucionalizados de reconocimiento de los diferentes grupos, donde ciertos grupos gozan entonces de mayor estima y prestigio que otros. Entonces, lo que ella plantea es la necesidad de integrar la redistribución con el reconocimiento de la diversidad de contextos y culturas. Y esta nos pareció una idea muy potente para pensar la justicia en nuestro sistema educativo. Volviendo a lo que comentaba antes sobre las políticas compensatorias, nuestro problema no es solo material. Nuestro problema no tiene solo que ver con que hay algunas escuelas que están en condiciones de infraestructura y condiciones materiales más deficitarias que otras. El problema también está en la pedagogía. De hecho, esta afirmación se demuestra internacionalmente, porque cuando se comparan los países entre sí, y voy a volver a la comparación porque la comparación nos está permitiendo abrir la caja negra de la educación. La comparación y todos estos datos tan finos sobre diferentes sistemas educativos
nos están permitiendo hilar más fino y comprender mejor qué es lo que pasa en nuestras escuelas en comparación con escuelas de otros países y cuáles son las posibilidades de la política educativa y de la pedagogía. Y lo que esa comparación nos muestra, y esto me parece una idea muy importante a retener, porque nos da esperanzas, es que, por cierto, las condiciones sociales, los niveles de pobreza y de desigualdad de determinada sociedad tienen un impacto directo sobre los resultados. Esto era algo que ya sabíamos y lo sabíamos con Bourdieu desde las teorías de la reproducción, ¿sí? Es decir, efectivamente hay una relación muy directa entre los niveles de pobreza de los países y los resultados que obtienen y los niveles de aprendizaje a los que llegan. Pero, sin embargo, también es cierto, y esto lo demuestran las evaluaciones internacionales, que a igual nivel de pobreza los resultados obtenidos difieren. Y esto nos está mostrando las posibilidades de la política educativa y de la pedagogía. Y esto, por supuesto, también se muestra en las escuelas. Escuelas de igual contexto socioeconómico obtienen resultados muy diferentes. Y esto nos está hablando de la potencia de la pedagogía. Vamos a volver sobre esta idea, pero en todo caso, retener este principio de la redistribución y el reconocimiento como dos caras indisociables y que se retroalimentan mutuamente entre sí. Justamente me parecía interesante leerles un pasaje de Nancy Fraser donde ella habla de un caso paradigmático de injusticia, que son las injusticias de clase social, para demostrar hasta qué punto la redistribución y el reconocimiento van de la mano. Y ella dice, acá nosotros planteamos una introducción, dice, si bien la causa esencial de este tipo de injusticias es de orden económico, los efectos sobre el estatus son lo suficientemente independientes como para requerir reparaciones de reconocimiento que, a su vez, contribuyan a apoyar las luchas por la justicia distributiva. Como lo formula Fraser, la construcción de un apoyo amplio a la transformación económica exige cuestionar actitudes culturales de desprecio a las personas pobres y trabajadoras. Por ejemplo, las ideologías de la cultura de la pobreza que señalan que tienen lo que se merecen. ¿Me explico? Es decir, que aún en las injusticias de clase social, la redistribución y el reconocimiento están explicando esas injusticias y son necesarias no solamente las reparaciones económicas, sino también las reparaciones simbólicas, culturales, en la manera en la que nosotros como sociedad y en particular las instituciones en su funcionamiento están tratando a los sectores más postergados de la sociedad. Un ejemplo que quería traer, que a mí me gusta mucho y sin que esto traiga connotaciones políticas que están tan metidas en cualquier idea hoy, en cualquier ejemplo, en cualquier idea hoy en nuestra sociedad, a mí me parece muy valioso cómo Paca Paca está produciendo estas series juveniles de guardapolvo blanco, porque en el resto de los canales las series juveniles, y es algo que por ahí nosotros mismos teníamos incorporado como natural, estaban todos los chiquitos de uniforme de escuela privada, como si eso fuese lo más natural y el modelo aspiracional al que todos deberíamos tender.
Bueno, Paca Paca vino a poner, vino a proponernos series juveniles donde los chicos son chicos como los que podemos encontrarnos todos los días de guardapolvo blanco con los problemas que tienen los... Digo, este es un ejemplo, entre otros, de cómo podemos empezar a operar de otra manera con el reconocimiento. ¿Me explico? Vamos a seguir dando ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos en nuestro sistema educativo y creo que esto en el tercer bloque yo les voy a pedir a ustedes más ejemplos de este tipo de cuestiones, porque aún el currículum, si pensamos en muchos de los libros de texto que están circulando en las aulas, muchas veces, y este es un tema muy estudiado, nosotros en el libro citamos a Connell, que dice que el propio currículum muchas veces perpetúa las desigualdades al plantear, por ejemplo, bueno, y el chiquito volvió de las vacaciones en el mar, como si las vacaciones en el mar fueran cosas de todos los días en la mayoría de los hogares de nuestra sociedad. En lugar de dar el ejemplo del chiquito cartonero que está recogiendo la basura con su padre, bueno, estos son solo ejemplos aislados de la manera en la que el propio currículum también produce, como lo dice Nancy Fraser, algo así como fallas de reconocimiento hacia los alumnos más postergados de nuestra sociedad. Pero esto se da en muchas otras prácticas. Me acuerdo que hace un tiempo una funcionaria de Río Negro decía es que tenemos que revisar todo, incluso la manera en la que la escuela recibe a los padres. Un padre analfabeto no sabe dónde situarse, les va a resultar mucho más difícil relacionarse con la escuela. Deberíamos poner un cartel: acá se atiende a las familias, con imágenes, es decir, nuevos modos de relacionarse, de reconocer, empezando por conocer las situaciones de vida de los alumnos que hoy atiende el sistema educativo. ¿Cuál es la cotidianeidad de esos alumnos que están recibiendo ustedes en las escuelas? ¿Cuáles son sus situaciones de vida? ¿Con quién conviven? ¿Qué están esperando para sus vidas? ¿Con qué sueñan? ¿Cómo viven en sus familias? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Cómo son sus padres? ¿Cómo viven en su barrio? ¿Qué relaciones tienen con sus vecinos? ¿Qué consumen? ¿Cuánto comen? Todas estas son preguntas que tienen que entrar a la escuela. El reconocimiento empieza por el conocimiento, por conocer el modo en el que viven los alumnos para comprender mejor por qué actúan como actúan. Y Nancy Fraser dice por último que si la redistribución está ligada a las políticas de clase social, para el reconocimiento necesitamos políticas y prácticas de identidad. Vamos a seguir entonces con los principios. Un cuarto principio tiene que ver con la importancia en la justicia educativa de habilitar las capacidades de los sujetos para actuar en diferentes esferas de la vida social. ¿Esto qué quiere decir? Que no alcanza con tener conocimientos o tener la oportunidad de estudiar. Lo verdaderamente importante, y esto lo decimos de la mano de Amartya Sen, que es un economista que revolucionó la manera de pensar la justicia, digamos, desde la economía, pone en cuestión
justamente esta idea de las injusticias como únicamente ligadas a problemas de redistribución económica, y él dice, no importa solamente cuál es el acceso a los bienes, importa en realidad cuáles son las capacidades de los sujetos para actuar. Esta idea, que parece un poco abstracta, revolucionó la manera de medir las desigualdades internacionalmente a través del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es una medida muy importante que está siendo cada vez más considerada internacionalmente sobre el bienestar de determinada sociedad, que incorpora justamente, no solamente, por ejemplo, el PBI per cápita, cuál es el nivel de distribución de los recursos en una sociedad, diga, cuántos recursos accede cada habitante, sino también el acceso a otros bienes, como por ejemplo la salud, la educación, toda una serie de variables adicionales que se llaman, que componen, como les decía, el índice de desarrollo humano, e incluso uno más sofisticado aún, que es el índice de desarrollo humano ampliado. Y pronto se va a incorporar seguramente a este índice, porque hasta ahora, en referencia a lo educativo, a la parte educativa de este índice, se toman principalmente las tasas de escolarización. Pero en todos los países se está llegando a la conclusión de que no alcanza, no es una medida, no alcanza con tener a los chicos adentro del sistema educativo. Porque muchos países, entre ellos la Argentina, tienen altas tasas de escolarización con muy pobres aprendizajes. Uno, nosotros desde la investigación, ustedes desde la escuela, es que para el desarrollo social, cultural y económico de cualquier país va a ser cada vez más determinante no las tasas de escolarización que haya logrado, sino los niveles de aprendizaje que haya conseguido. Y esta es una preocupación creciente que está llevando a un compromiso personal cada vez más fuerte de los máximos líderes políticos de los diferentes países, y en América Latina tenemos varios. Ustedes habrán estado al tanto de, por ejemplo, en Chile, Bachelet con su propia propuesta de reforma educativa. Este es el caso en Brasil también, en Ecuador, en México, es decir, la gran mayoría de los países latinoamericanos, y en esto yo creo que nosotros tenemos que dar pasos mucho más decididos, porque en la Argentina todavía la política educativa está concebida como una política sectorial, como una, ¿qué quiero decir con esto? Como una cuestión técnica puesta en manos del ministro de Educación, no como una responsabilidad y como una cuestión de máxima prioridad y preocupación para las figuras políticas de primer nivel en la Argentina. Me refiero con esto al presidente y a los gobernadores de las diferentes provincias. Por supuesto que todos, en general, el discurso sobre la importancia de la educación está muy presente. No tanto así el involucramiento directo que exige para esto de estadistas que logren apostar por políticas que rinden frutos en el mediano y largo plazo, ¿sí? Nuestra política todavía está muy inmersa en la inmediatez, no solo los adolescentes. Nuestros políticos están muy inmersos en la inmediatez, entonces es muy difícil todavía para la madurez política de la Argentina lograr que nuestros máximos líderes políticos se involucren y tengan concepciones y apuesten, insisto, por políticas a veces conflictivas, a veces difíciles, y que además, por sobre todas las cosas, demuestran
sus frutos en el largo plazo. Menciono esto porque también es responsabilidad de todos nosotros, especialmente los que estamos ligados directamente al sistema educativo, reclamar cada vez más esto a nuestros políticos. Pero entonces decía, no alcanza entonces con tener ciertos conocimientos o tener la oportunidad de estudiar. Lo que importa es la medida en la que nuestro sistema educativo genera capacidades de acción en los sujetos. Es decir, ¿qué capacidades estamos generando en las nuevas generaciones para construir sus propios proyectos de vida, para tomar decisiones autónomas, para moverse en este mundo tan incierto? Ustedes saben que, sobre todo en la educación secundaria, pero también en la educación primaria, estamos pasando de la primacía de los conocimientos y los conceptos a una preocupación creciente por las competencias. De hecho, esto es lo que evalúa PISA. Ciertas competencias que, por ejemplo, en la Unión Europea se han definido 8 competencias centrales e indispensables que todo ciudadano debería adquirir. Entre ellas está la capacidad para expresarse en la lengua, para comprender y expresarse en la lengua materna, la capacidad para expresarse en alguna lengua extranjera, en fin, ahora debería retomarlo, pero son 8 competencias, están en una nota al pie de página, porque no necesariamente esas competencias definidas en Europa tienen que aplicarse punto por punto a la Argentina, pero en todo caso es cada vez más importante, y una medida de justicia educativa es la de generar entonces en los chicos las posibilidades para actuar libremente en diferentes esferas de la vida social. ¿Esto qué quiere decir? Que los conocimientos no son un bien en sí mismo, sino que son un bien en la medida en que son útiles para los chicos más allá de su tránsito por la escuela. La utilidad de la escuela tiene que estar entre nuestras preocupaciones sobre la justicia educativa. Un quinto punto, y también ligado a las teorías de Amartya Sen, tiene que ver con la intención, o nuestra intención en este libro, de construir una concepción de justicia basada en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que, dice Amartya Sen, es imposible definir un modelo único e ideal de justicia. Y lo mismo podemos plantear para la justicia educativa. Nosotros no aspiramos a decir, esta sería una escuela perfectamente justa, o este sería nuestro modelo ideal de sistema educativo justo. Sería imposible llegar a una idea así, cerrada, aplicable, sin modificaciones para cualquier contexto. Esto no nos tiene que llevar a un relativismo absoluto en el sentido de decir, bueno, todo depende. No. Pero sí que nuestra preocupación y nuestra invitación a través de este libro es a pensar cómo cada uno desde su espacio puede ir desarrollando prácticas que poco a poco vayan permitiendo superar las injusticias vigentes. Por eso nuestra pregunta en este libro no era cuál sería el modelo de justicia educativa perfecto, sino más bien cómo ir superando las injusticias. Y por esto mismo también el libro, si bien plantea, y ahora vamos a pasar a esto, 2 condiciones y 2 objetivos para la construcción de una mayor justicia educativa en la Argentina, lo que plantea respecto de esas 2 condiciones y esos 2 objetivos son más bien dilemas de justicia.
porque la justicia, la construcción de una mayor justicia educativa es siempre dilemática. Yo no sé si ustedes leyeron el prólogo del libro escrito por Dubé, y él dice, un dilema es un problema en el cual dos soluciones alternativas son igualmente deseables. Y por supuesto que ustedes dirán, sí, desde la investigación es fácil plantear los problemas que nosotros nos encontramos todos los días. La realidad es mucho más viscosa, la realidad es mucho más dilemática, justamente, la realidad es mucho más difícil. Y sí, es cierto, pero solamente asumiendo la responsabilidad que a cada uno le compete, podremos, como sistema educativo en conjunto, ir avanzando en este difícil camino, en este atolladero en el que está la Argentina y cuyos datos voy a presentar en el segundo bloque. Entonces, no vamos a plantear una justicia educativa ideal. El contenido de la justicia no puede ser definido de antemano para todas las situaciones posibles. Un sexto principio que tiene que ver con la importancia de concientizar a la política educativa. Es un poco pretencioso decirlo de esta manera, pero en todo caso la importancia de revisar concepciones muy instaladas en la política educativa y en el sistema educativo, que muchas veces están tan naturalizadas que ni se perciben. Cada política educativa, cada medida tiene implícitos criterios de justicia. Por ejemplo, en muchas provincias, la inscripción, la mera inscripción, el primer paso, la llegada del alumno a la escuela, la inscripción de los alumnos se define por orden de llegada. Por esto, muchas veces en marzo, los diarios sacan notas con los campamentos que se arman en la puerta de las escuelas, con las colas que hacen los padres de la noche anterior para obtener un lugar en las escuelas más prestigiosas, más demandadas. Bueno, ¿cuál es el criterio de justicia detrás de ese requisito de inscripción que es el orden de llegada? Es la suposición de que el que más se esfuerza, de que el que va a ir a plantarse, el que tiene más información es el que más se merece la vacante en esa escuela. Yo no sé si ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hubo un cambio muy importante en la modalidad de inscripción de los alumnos que generó mucho revuelo porque hubo serios errores de implementación, pero esta nueva modalidad de inscripción es una inscripción online que despersonaliza la relación entre el director y las familias, porque en muchas escuelas, esto es algo que yo estudié muy en detalle en mi tesis de doctorado, que trató sobre la segregación educativa en el conurbano bonaerense, y ahí yo analizaba cuáles son los diferentes factores que explican la segregación. Y uno de los factores tiene que ver con los criterios y modalidades de inscripción de los alumnos en las escuelas. Y la ciudad de Buenos Aires optó por este método, que si quieren podemos conversar en más detalle en el tercer bloque, pero que en todo caso consistió en, como decía recién, despersonalizar el momento de la inscripción. Es decir, el director ya no tiene más la posibilidad de decidir a quién inscribe y a quién no. En ese estudio que yo hice en el conurbano, que lo hice en unas 30 escuelas, pude dar cuenta de una diversidad muy fina de estrategias de selección por parte de los directores, que definían de manera, por supuesto, totalmente informal, pero definían las posibilidades de ingreso de los alumnos a las escuelas. Bueno, esta nueva modalidad de inscripción vigente en la ciudad yo creo que es muy positiva, pese a los problemas
Ya ven, traje a Paca, traigo al nuevo método de inscripción de los alumnos en la ciudad para que no me puedan clasificar en ningún lugar. Es muy positivo porque, digamos, pese a las fallas de implementación que hubo, despersonaliza entonces y quita la potestad a los directores de definir a quién acepta y a quién no en la escuela. Pero en todo caso, esto lo traía a colación de los criterios implícitos de justicia vigentes en cada una de las políticas, ¿sí? Por esto, la importancia de revisar, de concientizar a la política y las prácticas escolares también. Y un último principio, que tiene que ver con la importancia de articular compromisos y escuchar la voz de los excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de construcción, justamente, alude a la importancia de que la justicia no sea solo potestad de los gobiernos. La justicia no se construye solo de arriba hacia abajo, y creo que si bien la invitación de hoy me resultó desafiante porque yo decía cómo vamos a hacer el lazo entre estas ideas que pueden parecer un poco abstractas, lejanas, entre las estadísticas y la práctica de ustedes todos los días, en parte tiene que ver con esto, la idea de construcción, con que todos tenemos un espacio de responsabilidad en el camino hacia una mayor justicia educativa. La justicia es una construcción colectiva, no dominio de un gobierno. De hecho, sería fundamental generar canales para dar la voz a los más excluidos del sistema educativo. Hoy, sin ir más lejos, las nuevas tecnologías, hoy tenemos un piso informático en la Argentina con la presencia de computadoras en buena parte de nuestras escuelas y con el acceso a la conectividad en buena parte de las escuelas, de tal manera que hoy podríamos no solamente tener información que ya deberíamos tener en los ministerios de educación, podríamos tener una radiografía de la situación de cada una de las escuelas, todos los datos de los alumnos, de los docentes, resultados de aprendizaje, trayectorias, es decir, podríamos tener en la palma de la mano la situación de cada una de las escuelas y que cada escuela conozca mucho más en detalle cuál es su punto de partida, dónde está parada para poder definir prioridades y estrategias de enseñanza. Pero sobre todo estaba pensando piso informático y la conectividad y el avance de las nuevas tecnologías que van a ser cada vez más baratas nos podrían permitir trabajar como trabaja el sector privado, como trabajan las empresas, haciendo un seguimiento permanente de los efectos de las políticas y las miradas, las opiniones de aquellos para los cuales la escuela está destinada. Y podríamos saber entonces, sobre todo, mucho más, cuál es la mirada que los alumnos tienen sobre lo que el sistema educativo tiene para ofrecerles. ¿Cuál es su opinión sobre lo que están recibiendo todos los días? Sobre lo que les dicen los docentes, sobre el modo en que los tratan, sobre el modo en que recibieron tal o cual política, sobre lo que se hace o no se hace con las computadoras de Conectar Igualdad, sobre el modo en el que se trabaja con sus dificultades de aprendizaje. Hoy la política educativa podría, y a esto también nos referimos con la idea de construcción y con la idea de escuchar la voz de los excluidos. Hoy podríamos tener esta posibilidad, la de escuchar mucho más lo que sucede en las escuelas, escuchar mucho más a los alumnos, también escuchar mucho más a los docentes y los desafíos que se encuentran en su tarea cotidiana. Partiendo de estos 7 principios, como decía antes, el libro propone
os plantea la importancia de pensar en dos grandes condiciones y dos grandes objetivos para avanzar hacia una mayor justicia educativa en la Argentina. En primer lugar, una primera condición tiene que ver con la redistribución, la importancia de la redistribución, es decir, el plano material de las desigualdades. Y esto, por un lado, con la importancia desde el sistema educativo de continuar reclamando por una mayor justicia social, por una mejor distribución del ingreso. Esto es algo que está en general muy instalado en las escuelas, muchas veces como queja, en el sentido de que, bueno, no se puede enseñar en estas condiciones, y es cierto muchas veces que estas situaciones de vida a las que me refería antes, las situaciones de vida de los alumnos, muchas veces dificultan, y hay algunos desarrollos en la Argentina de Néstor López y Juan Carlos Tedesco que han planteado la idea de educabilidad. ¿Qué plantea esto? Bueno, que bajo ciertos pisos de bienestar la educación se hace muy difícil. Y esto se constata, como decía antes, en la comparación internacional, cuando vemos que los países con menores niveles de desigualdad obtienen mejores resultados. Y esto es así. En nuestra región, en América Latina, ¿cuál es el país que obtiene mejores resultados? Chile está a la cabeza, pero por encima de Chile hay otro país. Cuba es el país que obtiene mejores resultados en América Latina, salvo que Cuba no está comprendido en PISA, pero la evaluación de UNESCO, que evalúa el nivel primario, viene ya demostrando en dos evaluaciones. A fin de año se publica el TERCE, que es la tercera evaluación internacional del nivel primario regional, solo de los países latinoamericanos que realiza la UNESCO. Se publica a fin de año la tercera evaluación de UNESCO, y viene Cuba sigue a la cabeza, sigue a la cabeza, sigue a la cabeza. Y en gran medida esto tiene que ver con los bajos niveles de pobreza y de desigualdad de Cuba, sobre todo con los bajos niveles de desigualdad, aunque también hay políticas muy interesantes y potentes, políticas pedagógicas que lo explican. Está demostrado, por ejemplo, estadísticamente, que el acceso a la vivienda tiene un impacto positivo muy fuerte sobre el nivel de aprendizajes, el acceso a la vivienda. Entonces, todo esto nos está demostrando que efectivamente, si tenemos en cuenta que hay mediciones, ustedes conocen el Observatorio de la Infancia que desarrolla la Universidad Católica Argentina, viene desarrollando el Barómetro Social de la Infancia con datos, con una encuesta nacional muy sólida, y según esta encuesta, en la Argentina el 30% de los jóvenes, de los niños y jóvenes menores de 18 años viven en condiciones de hacinamiento. El 30% es un porcentaje muy elevado. Entonces, si estamos diciendo que por un lado el acceso a la vivienda garantiza o tiene un impacto muy positivo sobre la mejora del aprendizaje, vemos que efectivamente la escuela, digamos, el contexto impone dificultades muy severas a la enseñanza y el aprendizaje hoy en la Argentina. Dentro del sistema educativo también tenemos problemas de distribución material, porque a pesar de que las políticas compensatorias han logrado avances muy significativos, los datos muestran que todavía hoy hay desigualdades muy importantes entre las escuelas en sus condiciones materiales: infraestructura, equipamiento, biblioteca, disponibilidad de recursos de todo tipo. Hay desigualdades todavía muy importantes. Y esto tiene en gran medida que ver con que no contamos todavía hoy con información que objetive las necesidades
situación de cada una de las escuelas. Hoy no contamos con un dato básico para generar mayor justicia educativa en la Argentina. No sabemos cuál es el nivel socioeconómico promedio de los alumnos de una escuela. No conocemos el perfil social de nuestros alumnos en cada una de las escuelas. No existe un dato producido de la misma manera a nivel nacional. Algunas provincias cuentan con este dato. Y eso explica que en gran medida hoy las políticas se distribuyan un poco a ojo, se distribuyan un poco intuitivamente, porque el supervisor cree que esa es la escuela que más necesita tal o cual política, o como tal escuela ya recibió tal programa, mejor le damos este otro programa a esta otra escuela. También esto tiene que ver con que los programas bajan del Ministerio Nacional en gran medida, muchas veces también de los ministerios provinciales, de manera enlatada. Es un productito enlatado que, pese a que, como decíamos antes, las políticas compensatorias empiezan a romper con la tradición homogeneizadora, incumben también, digamos, caen también en la homogeneización en el tratamiento de sus poblaciones objetivo. Es decir, las escuelas que reciben pie prácticamente de la misma manera todas. Hoy, como decía antes, la disponibilidad de computadoras en las escuelas y la conectividad nos podría permitir construir un sistema de información muy pormenorizado que nos permitiera identificar las características y necesidades específicas de cada escuela. Y entonces la política educativa debería darse vuelta, debería ser la vertical. ¿Para qué? Para concebir las intervenciones en función de las situaciones y necesidades específicas de cada una de las escuelas. Esto es posible, esto se hace en muchos sistemas educativos. Hoy todavía necesitamos avanzar muchísimo en este sentido. Y lo que quería comentar sobre las condiciones de enseñanza de las escuelas es que también está demostrado, antes decía que el clima escolar es el factor número 1 que incide en los aprendizajes, las condiciones materiales de las escuelas son el factor número 2. Las condiciones materiales con las que se enseña, el estado del edificio, los materiales y demás, son el segundo factor con mayor incidencia en los aprendizajes de los alumnos. Segunda condición, fortalecer la docencia. Esta idea parte de un diagnóstico propio de la situación de la docencia en la Argentina, pero también de un fuerte consenso que se está generando a nivel internacional, que muestra que los sistemas educativos que logran mejores resultados con todos los alumnos, es decir, que logran mayores niveles de calidad e igualdad, son los sistemas educativos que han apostado a prestigiar la docencia, es decir, a garantizar buenas condiciones de trabajo, pero por sobre todas las cosas, una formación inicial de excelencia a los docentes. Nosotros en el libro ponemos el ejemplo de Finlandia, porque Finlandia ha venido atrayendo todas las miradas porque es uno de los países situados en lo alto del ranking internacional de resultados, y la gran clave del sistema educativo finlandés es el de exigir una formación de máximo nivel a los docentes, y esto explica el gran prestigio de la profesión docente en Finlandia. Un docente tiene que contar con nivel de maestría para poder acceder al sistema, para poder ingresar en el sistema educativo. Y un ejemplo que me pareció muy interesante de un experto finlandés que invitamos el año pasado en CIPEC a Buenos Aires
era que él nos contaba que existen encuestas que muestran que cuando se le pregunta a alguien cuál es la profesión con la que desearía estar casado, digamos, cuál es la profesión que quisiera que tenga su cónyuge, es la docencia. No tiene que ver con el bolsillo, porque los docentes en Finlandia ganan como cualquier otro profesional de su mismo nivel de estudios. Esto tiene que ver con el valor que la sociedad en Finlandia le otorga a la profesión docente. Porque en Finlandia todos tienen muy claro que el futuro, su futuro como sociedad, depende de lo que piensen y hagan los docentes. Las condiciones laborales y en particular el nivel salarial es un factor central para prestigiar la docencia, por supuesto. Y el reconocimiento más en el plano simbólico, totalmente. Nosotros acá ¿qué planteamos? Que esta idea de fortalecer a la docencia tiene que ver en primer lugar también con una dimensión simbólica. Creemos que para enfrentar los desafíos que planteaba al principio de la presentación en nuestro sistema educativo no alcanza con medidas de política. Es muy importante recuperar. ¿Vieron cómo existió en la etapa fundacional de nuestro sistema educativo que la misión, que en ese momento era la misión civilizatoria, la misión de construir una cultura nacional, de construir una cultura común ahí donde no había nada, ahí donde había inmigrantes y donde había un país a construir? Bueno, esa misión movilizó a los nuevos docentes que recién se incorporaban y estaban incluso gestando el sistema educativo. Bueno, hoy necesitamos una nueva misión para la docencia. No alcanza con mejorar la formación, sobre todo, no alcanza con cursos de capacitación. Es necesario articular los compromisos, articular las prácticas y sobre todo inspirar a cantidades enormes de docentes que están cada día en sus escuelas enfrentando realidades muy difíciles, muchas veces sin los elementos, sin las herramientas necesarias para hacerlo. Y también es necesario transformar concepciones, estas concepciones de la meritocracia que veníamos hablando, de la cultura del esfuerzo, las ideas instaladas muchas veces en las escuelas sobre las características, muchas veces la culpabilización que existe. Bueno, a estos chicos les va mal porque la familia no los apoya, no les interesa la escuela, digamos, un montón de concepciones muy instaladas en la escuela secundaria. Sería necesario trabajar sobre esta dimensión simbólica. Algo que nosotros sugerimos en el libro es la importancia de considerar la inclusión de la formación sociológica en la formación inicial, un mejor conocimiento de cuáles son las características de nuestras desigualdades, cuáles son las situaciones de vida de los alumnos, a qué se debe, cómo se explican las prácticas de ciertas familias, cómo se explica, por ejemplo, el embarazo adolescente, por qué se explica, a qué se debe, transformar muchas concepciones que obstaculizan la relación con los alumnos y la mejora del aprendizaje, la reducción del fracaso escolar. Pero, por supuesto, por empezar, mejorar las condiciones laborales. Para hacer atractiva la profesión hay que empezar por las condiciones laborales. Hoy nosotros, un análisis histórico del salario docente muestra que el salario docente está expuesto a los enormes vaivenes macroeconómicos digamos, de nuestra economía.
deben generarse los mecanismos para preservar el salario docente de los vaivenes macroeconómicos, y el salario docente debe ubicarse en niveles lo suficientemente buenos como para hacer de la profesión una profesión atractiva. Junto con esto, además, hay toda una serie de políticas que podrían implementarse más allá de lo salarial para mejorar las condiciones laborales, pese a que es innegable de que en ese sentido ha habido avances durante la última década. Ha habido una muy fuerte recomposición salarial que en realidad saldó una deuda histórica, que era una deuda que se generó en la década del 80. Durante esta última década, entre el año 2003 y el año 2013, hubo una recomposición del 70% del salario docente. O sea, fue una recomposición muy significativa, pero, como decía, saldó deudas preexistentes. Y además, el escenario inflacionario somete el salario a una desactualización potencial permanente, digamos. Entonces, pero más allá de la cuestión salarial, hay para trabajar muchísimo con las condiciones de vida de los docentes. Por empezar, mejorar muchísimo el apoyo estatal en las escuelas más vulnerables, ¿sí? Ahí a donde los docentes en general no quieren ir. Y si no quieren ir, debe ser en gran medida porque es mucho más difícil trabajar en esos contextos. Y pareciera que todavía, pese a que ha habido avances durante los últimos 2 años, los últimos 20 años, todavía el acompañamiento estatal en los contextos más críticos todavía es insuficiente, y los docentes están necesitando allí un mayor acompañamiento, como decía antes, no solo material, sino técnico-pedagógico. También mejorar los liderazgos. Esta es una constatación que ya no hay con qué darle, para decirlo de manera muy coloquial. Es decir, hay resultados muy contundentes de la investigación a nivel internacional que muestran que si hay una política por la que hay que empezar, y sé que en Córdoba ha habido avances en este sentido para mejorar la justicia en el acceso al conocimiento, es la revisión de los concursos de acceso a los cargos directivos. ¿Por qué? Porque los directores son la figura central en las escuelas en términos de coordinación pedagógica, para lograr mejores logros con los alumnos, para mejores aprendizajes con los alumnos. Y los países que están entendiendo esto están revisando por completo las modalidades y exigencias para el acceso a los cargos de dirección y también de supervisión de las escuelas. Pero más allá de todo esto, la política más profunda y más compleja políticamente en la Argentina, porque va a ser muy difícil porque hay muchos intereses en juego en esto, es una reforma profunda de la formación inicial. Está demostrado también internacionalmente, antes daba el ejemplo de Finlandia, que cuanto más sólidos son los cimientos sobre los cuales se apoya la enseñanza a través de la formación de base, la formación inicial, más autónomos son los docentes, más capacidades de enseñanza tienen, ¿sí? Y bueno, hay toda una serie de políticas. Ya les vamos a enviar este nuevo libro que les comentaba, pero en todo caso, como idea central, una segunda condición para avanzar en una mayor justicia educativa es el fortalecimiento de la docencia. 2 objetivos, y los voy a pasar un poquito más rápido porque ya estamos todos muy cansados. Es un objetivo de si hay una medida muy clara, comprensible para todos, en el camino hacia una mayor justicia educativa, es el garantizar el acceso a los saberes fundamentales. En la Argentina, otro avance durante la última década fue la definición y el consenso federal alcanzado en torno de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Se logró definir en la Argentina qué es lo básico, imprescindible, que todo alumno debería aprender en su paso por la escuela. Y estos núcleos de aprendizaje prioritarios están definidos por año escolar.
por año escolar, para cada año de la escolaridad, desde la sala de 5 hasta el último año de la secundaria. Y a nuestro entender, digamos, seguramente son perfectibles estos núcleos prioritarios de aprendizaje, pero en todo caso nos dan una señal muy clara sobre qué es aquello a lo cual deberíamos apuntar desde todo el sistema educativo, desde el ministerio hasta la tutoría. Acá está lo que todos tenemos el deber de garantizar en los alumnos: el acceso a estos aprendizajes prioritarios. ¿Y por qué son prioritarios e indispensables? Son indispensables porque son aquellos saberes necesarios para una inserción social plena. Aquellos alumnos que no accedan a estos saberes indispensables estarán en serio riesgo de exclusión social. Tendrán serias dificultades para acceder al mercado laboral, serias dificultades para la participación ciudadana, serias dificultades para continuar sus estudios en la educación superior y serias dificultades en definitiva para su desarrollo personal, para su desarrollo subjetivo. Y vamos a ver en el segundo bloque que la situación es muy preocupante porque no estamos garantizando estos aprendizajes fundamentales. Un segundo objetivo para la justicia educativa, si el anterior, garantizar los aprendizajes fundamentales, supondría en la Argentina una redistribución simbólica, ¿no? Esta idea de garantizar, como la ley 1420 planteaba estos aprendizajes o conocimientos mínimos, ¿no? Y a eso habíamos llegado en la Argentina, a garantizar una especie de cultura común. Diferentes procesos han llevado a una dispersión curricular creciente en la Argentina. Por eso creemos que esta definición de los núcleos prioritarios ha sido un gran avance y que marcan un norte muy importante. A veces, sobre todo desde el nivel secundario, esta definición de los básicos, de los indispensables, se ve de manera peyorativa, porque desde la cultura enciclopedista tan propia de la educación secundaria, esta definición de los aprendizajes fundamentales se ve como una resignación en la exigencia. Bien, les puedo decir que si estuviésemos garantizando estos aprendizajes prioritarios, nos estaría yendo mucho mejor. Los chicos de sectores populares, sobre todo, que son los que menos aprenden en la escuela, estarían llevándose de la escuela saberes muy ricos, muy provechosos en comparación a lo que se llevan hoy, a lo que aprenden hoy y a lo que la escuela les da en términos de capacidades para actuar en la vida, como decía antes. Si lográramos garantizar estos aprendizajes prioritarios, entonces lograríamos una redistribución simbólica muy importante. Lograríamos reducir las desigualdades de aprendizaje entre las provincias y entre las escuelas, porque muchos más chicos lograrían esos pisos de aprendizaje que hoy no están logrando. Entonces lograríamos una significativa reducción de las desigualdades en el aprendizaje entre provincias y escuelas. Además estaríamos respaldando la obligatoriedad, porque es hora de preguntarnos ¿cómo vamos a seguir exigiendo la obligatoriedad escolar que desde la última ley nacional se llevó hasta el final de la secundaria, si a cambio les estamos dando muy poco a los chicos? ¿Cómo vamos a exigirles la obligatoriedad? Hay una dimensión legal en este objetivo de justicia, que es garantizar el acceso a los saberes fundamentales. Y por otro lado, como decía antes, estaríamos también fortaleciendo la cohesión social, porque volviendo a las ideas de redistribución y reconocimiento, la cohesión no solamente es una cuestión de ingresos, y eso en parte lo hemos constatado durante la última década, de mejora de los ingresos y mejora del bienestar.
La cohesión social, la reconstrucción de los lazos sociales, la recuperación de la confianza en el otro, no depende solo de su nivel de ingresos, del nivel de ingresos de cada uno. Depende también de lograr ciertas inscripciones simbólicas comunes que nos unan a todos, ciertos sentimientos, ciertos saberes, ciertas inscripciones identitarias que nos vuelvan a anudar como supimos estar mejor anudados en el pasado. Quería leerles una cita que me parecía muy linda de Rafael Gagliano sobre este tema. Espérenme un segundito. Dice: esta sociedad nos enseñó primero a desfamiliarizarnos, a tomar distancia y alejarnos de lo común afín, antes que a apreciar lo que nos conecta y nos invita a respirar, conspirar juntos. El espacio de lo común es nuestro humus, terreno que pisamos, tierra en la que sembramos, desde la cual podemos simbolizar desde lógicas públicas la experiencia colectiva, con sus imperfecciones, aciertos y contradicciones. Creo que esta idea, de hecho les confieso que cuando estábamos escribiendo el libro, yo quería hablar de cultura común, reconstruir una cultura común, y me sugirieron no ponerlo en esos términos, porque por un lado, porque esto alude un poco a la tradición homogeneizadora del sistema educativo, pero a tal punto alude a esto que hemos prácticamente abandonado esta pretensión de lograr una cultura común. Esto no significa que que vaya a existir una bajada cultural única en el sistema educativo, pero sí que sería deseable también, como decía, no solo en términos de aprendizaje, sino en términos sociales, en nuestra aspiración de mejorar nuestras posibilidades de cohesión social, lograr ciertas inscripciones simbólicas comunes. Y ya termino con esto. Un segundo objetivo para avanzar hacia una mayor justicia educativa en la Argentina tiene que ver más con la dimensión del reconocimiento, con la importancia de diversificar los sentidos de la experiencia educativa. Y acá esta propuesta, esta idea, tiene que ver con la importancia de romper principalmente con el sello del método simultáneo, que comentaba antes, que todos estamos comprobando que ya no va más. Y entonces una primera idea tiene que ver con la importancia de personalizar la enseñanza. Seguramente ustedes como tutores tienen mucho que ver en esto, en sus posibilidades de trabajar de manera mucho más individual con los alumnos, pero esto también debería formar parte no solamente de la tarea del tutor con el chico que tiene problemas y se lo saca del aula o se le generan oportunidades de remediación o de alternativas para sumar más tiempo de aprendizaje a través de una atención personalizada. La personalización de la enseñanza, que se desglosa en diversas estrategias didácticas y pedagógicas, existen diversas maneras de llevar esto al aula, debería estar instalada en el aula, debería formar parte del quehacer docente. Antes daba el ejemplo de Finlandia, y hay una cosa, otra cuestión que me quedó muy grabada en la presentación de este experto finlandés, que nos contaba cómo en la formación inicial los docentes son formados para trabajar con las capacidades diversas de aprendizaje. Incluso el concepto no era exactamente así, sino como modos diversos, modalidades diversas
de aprender, porque ustedes saben que los chicos aprenden a ritmos y de maneras diferentes y que esas maneras además varían según las materias. Entonces, los docentes en Finlandia son entrenados, esa no es la anomalía, esa es la regla. La diversidad es la regla, es con lo que se van a encontrar. Entonces son entrenados para eso, son formados para trabajar. Hoy a mí me llama mucho la atención cómo problemáticas básicas o digamos, modalidades particulares de aprendizaje archicomunes, como es la dislexia, por ejemplo, no encuentra respuesta en las escuelas, ni siquiera en las escuelas privadas. Yo esto lo conozco a nivel personal, que tengo más de un conocido con hijos con dislexia y no encuentra escuela que lo reciba. En la ciudad de Buenos Aires, donde la mitad de la oferta es privada, donde hay escuelas privadas con todos los recursos habidos y por haber, pues bien, los chicos no tienen cabida, los chicos disléxicos no tienen respuesta. Por dar un ejemplo básico de modalidad particular de aprendizaje, sin ir a toda la diversidad en las modalidades de aprendizaje que se dan en las escuelas. Por supuesto, como decía, esto tiene que ver con falencias en la formación. Esto debería ser una de las enseñanzas troncales de la formación inicial. En Finlandia, este experto nos mostraba cómo cuando los chicos ingresan en el sistema educativo, los niveles de desigualdad en el aprendizaje son amplios y cómo a través de este entrenamiento que tienen los docentes, esas desigualdades se van reduciendo a medida que avanzan en la escolaridad. Y nos mostraba cómo era esa misma curva en el resto de los países europeos y era exactamente inversa, es decir, esas desigualdades en los aprendizajes se iban ampliando a medida que los chicos avanzan en su escolarización. ¿Me explico? Entonces, una cuestión muy importante. Y en segundo lugar, esta diversificación de los sentidos de la experiencia educativa, a nuestro entender, tiene que ver con la importancia de multiplicar las experiencias educativas de los alumnos. ¿Qué queremos decir con esto? Con que, sobre todo en la escuela secundaria, las materias más abstractas digamos, con mayor peso en el currículum, no pueden seguir siendo las materias centrales. Deberíamos poder colocar en un mismo nivel de importancia a los distintos saberes. Deberíamos ofrecer más oportunidades de expresión, interés y éxito a los alumnos en los diferentes ámbitos del aprendizaje. Ustedes deben conocer bien la política de extensión de la jornada escolar en el nivel primario, donde esto se ve muy bien y se ve en el brillo de los ojos de los alumnos. Yo hice un estudio sobre la extensión de la jornada escolar y entre otros casos analicé el caso de la provincia de Córdoba y ahí se veía muy bien en el testimonio de los docentes y de los directores de cómo cambiaba el interés de los chicos con las nuevas posibilidades que se abrían de teatro, danza, de talleres literarios, de salidas escolares, el aprendizaje a través de proyectos, de un mayor uso del laboratorio, de un mayor uso de las computadoras, es decir, toda una serie de actividades que por un lado permiten un mayor protagonismo de los chicos en el aprendizaje y por otro habilitan nuevos espacios para que los chicos puedan demostrar esas capacidades diversas, que a su vez tienen un impacto luego sobre las posibilidades de aprendizaje en las áreas más tradicionales.
porque lo que se veía en las escuelas decían, no, ese chico que estaba en el fondo del aula, que nunca participaba, que no se interesaba por nada, cuando empezó a demostrar lo bien que se expresaba en la obra de teatro y lo bien que cuando empezó a cobrar un nuevo protagonismo y cobró otra luz en el grupo, empezó a trabajar mucho mejor en todas las áreas. Entonces, esta idea de, digamos, que si el juicio escolar se basa únicamente en el código cultural del saber abstracto y enciclopédico propio de la educación secundaria, vamos a seguir teniendo siempre los mismos perdedores. Bueno, este es un poco el recorrido del libro, espero no haberlos aburrido, espero que esto les haya resonado en algún lado para su práctica. El libro pretende, y mi presentación pretendía movilizar, porque creo que ahora vamos a ir en el segundo bloque al diagnóstico, que también espero movilizarlos con el diagnóstico, pero en ningún sentido, en ningún momento responsabilizar de manera individual a nadie, sino simplemente poder parar la pelota y mirar la cancha, para utilizar otra vez una expresión futbolística, y poder revisar las concepciones y las maneras en las que hacemos las cosas. Bueno, nos vemos un ratito.